Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros FinTech Makers que se conectan a nuestro nuevo Latam Money Series. En esta ocasión traemos a Santiago Echegoyen. Él es CTO y co-founder de UFlow, un motor de 100% decisión en la nube que nos va a traer acá un montón de insights y cosas muy importantes sobre lo que están haciendo. Santiago, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes. Listo, Santiago, cuéntanos de primera mano qué es UFlow. Bueno, UFlow es una empresa de tecnología aplicada a la industria financiera. Nosotros lo que proveemos es un producto que es un motor de decisiones que funciona en la nube y que está orientado a las áreas de riesgo crediticio para automatizar todas las evaluaciones crediticias o todos los flujos de decisión y las decisiones que normalmente debería tomar un analista de crédito manualmente, consultando distintas fuentes de datos, aplicando cálculos, condiciones, etcétera, pero donde el área de riesgo dibuja en nuestro editor gráfico un flujo de la lógica que él normalmente aplica y esto ya queda automáticamente funcionando en la nube para hacer cientos o miles de evaluaciones en forma automática. Genial, genial. ¿Y cuál es ese diferencial, salsa secreta que tiene frente a sus competidores? Bueno, antes que nada creemos que hay algo que nos diferencia, que es, como siempre en todo este tipo de software que es SaaS y que está orientado a un nicho muy particular, es que todos venimos de trabajar muchos años en la industria y por ahí, como llamamos vulgarmente, del otro lado del mostrador, con lo cual entendemos a veces cuáles son las mayores dificultades o los mayores problemas que suelen tener las áreas de riesgo crediticio conectando nuevas fuentes de datos, aplicando la lógica, y que sea sencillo para ellos y que no tengan que estar perdiéndose, si se quieren, los tecnicismos que muchas veces hay involucrados en estos procesos. Pero además, siempre nosotros lo que ponderamos es el nivel de servicio y de atención. Que lo nuestro es un software as a service, como dice el nombre, ¿no? Es un servicio, no es solamente una licencia, sino que hay todo un acompañamiento alrededor de la herramienta. Y principalmente ahí lo que siempre decimos también es que hablamos el mismo idioma. Por el mismo idioma no nos referimos solamente a hablar español, sino también venir de otro país de Latinoamérica teniendo las mismas dificultades que suele tener el crédito y la evaluación crediticia en países donde hay mucha población que funciona, digamos, fuera del mercado formal, con problemas de logística, con toda una cantidad de cuestiones donde si nosotros seguramente contratamos un producto de otras latitudes que está acostumbrado a funcionar en Europa, en Estados Unidos, en países, si se quiere, con mayor bancarización, con mayor formalidad, seguramente muchos de los problemas de los que le hablemos no los van a entender y nosotros en América Latina en general tenemos siempre más o menos los mismos problemas, pero quizás con distintas sutilezas, pero siempre sabemos entre nosotros de qué estamos hablando. Genial, genial. Y bueno, nos comentabas que pues, ustedes tienen alojado este servicio de software web. Quería saber, y pues porque hoy en día vemos que más empresas de tecnología están alojando sus servicios web, ¿por qué es tan importante tenerlo ahí? Bueno, primero que nada, por una cuestión de escalabilidad y estabilidad, ¿no? Es muy difícil hoy en día quizás tener, no sé, supongamos 4 data centers en 4 regiones distintas del país, con una capacidad infinita o casi infinita de crecer. Y aún si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer eso, es muy probable que tuviéramos el 90% del tiempo ocioso ese poder de cómputo, ¿no? Solamente estaría ahí por si sucede algo. Con lo cual, la nube lo que nos da es justamente esa seguridad de saber que vamos a operar 24/7 con un SLA súper estricto de 99-95, con tecnologías serverless que nos van a permitir crecer ante picos estacionales o clientes que tienen campañas muy grandes de golpe, y que eso no implique que el cliente nuestro tenga que pagar toda una cantidad de hardware que nunca va a usar y que va a sumar un monto fijo muy alto, sino que él lo que puede hacer es simplemente pagar por lo que usa, que es una de las grandes bondades de la nube, ¿no? Si yo hoy este mes hago 100 consultas, usaré una cantidad de recursos, hago 100.000, utilizaré 1000 veces más los recursos y solamente los voy a pagar cuando los uso. Y después también, toda una cuestión, también tiene que ver con trabajar con partners de primer nivel, como puede ser Amazon Web Services, que también nos garantiza toda una cantidad de cuestiones en certificaciones y seguridad, y cuestiones que son súper importantes en la industria financiera y bancaria, que es a la que apuntamos nosotros. Con lo cual,
en parte por esto que comentaba y por algunas bondades más, fuimos nombrados caso de éxito por Amazon Web Services por cómo usábamos sus tecnologías para este caso de uso. Y en ese sentido creemos que tarde o temprano la amplia mayoría de las entidades financieras van a terminar operando en la nube. Las poquitas que no lo hacen hoy en día tiene más que ver quizás con que hasta hace muy poco estaban restringidas por cuestiones regulatorias o cuestiones por el estilo, y creemos que de a poco va a ser la norma. Súper. Y aprovecho ahora que tocaste el tema de seguridad, ya que ustedes claramente manejan bastantes datos. Hoy en día, pues que estamos viendo esta ola nueva de Open Banking, Open Data, Open Finance, ¿cómo están ustedes acoplando pues a esta industria de las finanzas abiertas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se está proyectando? Bueno, nosotros lo que siempre ponemos como bondad principal del motor es que sea fácil conectar nuevas fuentes de datos, que no haga falta un desarrollo o pedir algo a medida a nosotros, sino que ellos puedan conectar de forma sencilla nuevas fuentes de datos. En el caso de Open Banking, creemos que nosotros lo que estamos proponiendo por ahora es que el usuario pueda acceder a ellos a través de toda una cantidad de proveedores, darle múltiples opciones para que así lo haga. Y por otro lado, ya prepararnos también para esto que decíamos recién, que es pasar de ese scraping bancario que se hacía tradicionalmente al Open Banking real, el que se está reglamentando, que tiene que ver con el uso de APIs, y de nuevo, facilitarle y que para el cliente sea simplemente arrastrar y hacer un clic dentro de la herramienta y que no se tenga que preocupar qué versión de la API está usando, si cumplimenta algún elemento, simplemente que ellos elijan a qué entidad bancaria o financiera comunicarse y obtener los datos. Y que después puedan utilizar la mayor parte de ese tiempo que van a tener como empresa en aplicar la mejor lógica posible sobre los mismos, porque muchas veces la gente cree que con Open Banking todo se termina y accedemos automáticamente a un mundo de bondades, que es cierto, pero hay que trabajarlos esos datos. No es que simplemente uno accede y dice, sí, como no, préstele, sino que hay que aplicarle lógica y entender un poco cómo clasificar los movimientos, cómo ver cuáles son los ciclos de uso de las cuentas y las extracciones, toda una cantidad de cosas que creemos que nuestra herramienta, con la capacidad de aplicar lógica sobre los datos, facilita, y que el usuario nuestro, que es el área de riesgo o de operaciones, dedique su tiempo a hacer eso y no a estar meses desarrollando conectores. Súper. Y bueno, sabemos que Uflow es una solución que puedes conseguir, digamos que en gran parte de Latinoamérica. Y quisiera saber desde tu posición, ¿cómo ves todo ese tema del crédito en este momento y sobre todo para el 2024 y años posteriores? Hay más gente incluyéndose, más gente queriendo ingresar a este ecosistema de servicios financieros, o por el contrario es como una recesión, hay menos casos de personas pidiendo créditos, solicitando tarjetas. ¿Cómo ves esto? Bien, a ver, hay algo bueno de la industria fintech y es que justamente nació para hacer eso, ¿no? Para tomar procesos que ya existían y mejorarlos, es decir, que acceda a gente que quizás antes no podía acceder, o hacerlo más sencillo, que no sea un proceso tedioso. Entonces yo creo que todo eso en la industria financiera de Latinoamérica y en la industria fintech de Latinoamérica es algo que nació desde el minuto cero, y uniéndolo con algo de lo que hablábamos hace un rato, de todos estos problemas de informalidad y todo lo que decíamos recientemente, es algo que nuestra industria fintech apuntó a atacar desde el minuto cero, y creemos que con un gran éxito, porque encontramos a lo largo de los distintos países jugadores que han sabido incluir y tener una cartera enorme que quizás hace algunos años hubiera sido imposible. No sé, puedo hablar de Nequi en Colombia, o de RappiCard, que puede estar tanto en Colombia como en México. Digo, hay muchos casos de entidades que realmente entraron y disrumpieron en este mercado. Y después quizás lo que sucedió fue que después de la pandemia vimos, ¿no?, una pequeña recesión, elevación de tasas que hizo que el fondeo de las empresas en el sector se viera más difícil de conseguir, lo cual no hizo que las empresas dejaran de operar, simplemente que quizás fueran un poco más restrictivas con quién operaban, porque obviamente tenían que elegir a los mejores con ese poco fondeo que estaba. Pero la demanda no bajó. A ver, el público siguió requiriendo esos productos, simplemente quizás las entidades tuvieron que ser un poco más restrictivas, siempre hablando de las generalidades, ¿no? Hubo algunas que se fondeaban con fondos propios y obviamente no tuvieron ningún problema. Pero lo que estamos notando
particularmente desde el segundo semestre de 2023 y principios de 2024, es que esa pendiente se está revirtiendo. Nosotros eso lo medimos de forma muy clara por nuestras transacciones y por las tasas de aprobación y todo lo que deciden hacer nuestros clientes, y vemos que nuevamente las entidades fintech están empezando a invertir en publicidad, lo cual genera mayor cantidad de transacciones, están empezando a abrir un poco la canilla, como decimos normalmente, y eso lo estamos notando desde los últimos meses de 2023, con lo cual nuestra perspectiva para 2024 en ese sentido es que vamos a tener un mejor año. Súper. Bueno, Santiago, me gustaría quedarme contigo todo este rato hablando. Ya si quieres, para finalizar, ya que estás hablando pues de esas cosas que se vienen para este año, ¿qué más se viene? ¿Qué podemos saber de UFlow o de un comentario general que nos quieras compartir a la comunidad? Bueno, Open Banking, que es uno de los temas que recién nombramos, creemos que va a ser va a ser clave y va a ser decisor. Después hay tecnologías que ya parece como que estuviéramos hablando de ellas hace años, pero la verdad es que desde hace muy poquito, entonces todo lo que tenga que ver con Machine Learning y todo lo que se está aplicando en el mundo del crédito va a seguir siendo un factor decisivo, pero todo esto al final de cuentas se resume en que uno tiene que poder aplicar las tecnologías de forma rápida, es decir, ser de los primeros en adoptarlo con un tiempo en el mercado corto, y que sea algo, digamos, sin dificultades, que sea algo sin rispideces, que yo tenga un nivel de agilidad para reaccionar ante estas nuevas tecnologías de forma sencilla y que mis datos queden bien organizados dentro de mi pipeline de datos o de mi estructura de datos para que justamente el día de mañana pueda aprovecharlos. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo. No sabemos qué tecnologías vas a usar dentro de 10 años o de 5 años. Lo que sí te podemos asegurar es que es 99% probable que no sean exactamente las mismas que estás usando hoy en día. Con lo cual, siempre lo que nosotros planteamos es que uno tiene que basarse en una plataforma que sea ágil y que me deje adoptar estos cambios de forma rápida y sencilla. Y es por eso que, bueno, siempre invitamos a todas las entidades financieras a contactarnos de todos los tamaños, ya sean grandes financieras con cientos de miles de transacciones o unas poquitas, porque justamente somos una solución SaaS y se paga por lo que se consume, no es que tenemos un costo de entrada muy alto. Y que bueno, que nos contacten en nuestras redes sociales. Listo, perfecto. A todos nuestros makers, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Santiago Etchegoyen y nos vemos en un próximo Latam Money Series. Que estén muy bien todos.